en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha, no, de la cancha. Y un segundo, antes de ir con el vídeo, dejad que os presente la nueva promoción de futbolufo.com, vuestra web de referencia a la hora de conseguir réplicas de camisetas, y podéis hacerlo de forma más barata utilizando mi código. Aquí lo tenéis. DQDLC, el código especial de Don Quijote de la Cancha. Se acerca el fin de temporada, viene el veranito, el buen tiempo, el momento ideal para ir llenando nuestro armario de esas réplicas de nuestros equipos favoritos que podemos lucir este verano. Y es algo que podéis hacer vosotros, pero también en familia. Y si no, mirad esta demostración. Y aquí la veis, ¿qué os parece? Girona, Real Sociedad, Real Madrid, el equipo que queráis de la liga. Pero ojo, tenemos todavía mucha más variedad. Y ya estamos también preparando motores para el derbi sevillano, Betis, Sevilla, y también pendientes de la Champions. Camisetas del Manchester City tenéis para toda la familia, para ellas, para los más peques, así que espero que hagáis un buen pedido y que utilicéis mi código especial DQDLC, ¿dónde? En futbolufo.com. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Vamos ya con la tradicional chuleta de Don Quijote, jornada 31, ya solo nos quedan 7, llegamos a la recta final, entonces las recomendaciones, los nombres propios hay que tomarlos desde un punto de vista cortoplacista, porque ahora ya son jugadores útiles en el tramo final, ya no hay que mirar tanto el precio, ahora hay que mirar que nos vayan a ser útiles, que pensemos que son los indicados para darnos ese empujón final. Vamos a analizar equipo por equipo, ha sido una de las jornadas yo creo más complejas, porque había muchas rotaciones, sobre todo en equipos gordos. Ahora se viene jornada de clásico, entonces yo creo que estamos ahí en un momento de la temporada decisivo, porque son jornadas muy difíciles de analizar. Vamos a ver qué podemos rascar del partido del viernes, ese Betis-Celta. En el Betis, una primera parte horrible, espesa, y una segunda parte en el que Pellegrini dio con la tecla. De inicio sí que introdujo algunos cambios, sobre todo en defensa, cambio en los laterales, con Bellerín y con Miranda, que fueron protagonistas, se cargó a Fekir, que fue la gran sorpresa, y volvió a tener protagonismo Cardoso, que hizo un partido en lo suyo realmente notable. Aún así el Betis, yo creo que en la primera parte fue inferior al Celta, apenas generó peligro, un Isco muy impreciso y sobre todo muy solo. Tenía Isco que bajar a recibir, tenía que hacer cambios de orientación, tenía además que filtrar pases decisivos, y por muy bueno que sea Isco no es capaz de todo. En la segunda parte Pellegrini dio con la tecla, retiró a Ayoce, que se nota que no está al 100%, metió a Fekir, muy criticado últimamente, y Isco encontró ese socio que le estaba descargando de responsabilidad. El Betis también es cierto que encontró el gol y una vez con marcador a favor supo gestionar muy bien, y el Celta le faltó colmillo. Luego iremos con los vigueses. A nivel individual, vamos a comprar a Isco, sigue apercibido, pero no vio la tarjeta, entonces jugará en Mestalla. No es partido fácil para el Betis. Para Isco creo que tampoco, pero sí que es verdad que es partido decisivo. Entonces si el Betis lo saca, pues será muy meritorio. Vamos a comprar a Isco, me parece un jugador clave para este final de temporada, siempre con esa dudilla, por eso no se prepagaría locuras por el tema del apercibimiento, de que hay un derbi sevillano. Pero bueno, de momento yo creo que es el jugador que nos va a asegurar a corto plazo la puntuación buena. Luego vamos con mantener Fekir. Hay muchos jugadores del Betis que yo podría llegar a mantener, porque había la duda de Chadi Riad, acabó jugando, había la duda de Ruiz Silva, acabó jugando, y Fekir yo creo que es el que he querido destacar aquí en nombres propios, en la chuleta, porque muchos a lo mejor antes del partido, sobre todo porque sabíamos alineación, a ver, que nadie se amargue por no poner a Fekir, porque es normal, nadie lo hubiera puesto, un jugador suplente no se alinea. Que luego sale en la segunda parte y mete un gol, es imposible de predecir ese factor. Con Fekir es lo que siempre os digo con jugadores que apuntan a ser venta, pero que siempre debemos esperar a que se juegue su partido. Pues pueden pasar muchas variables, ese jugador puede salir y tener una actuación destacada, por tanto, de cara a las siguientes jornadas vuelve a ser tenido en cuenta, puede seguir subiendo su ritmo de revalorización, como creo que va a ser el caso, y además algún jugador en su posición puede ver tarjeta. Entonces yo siempre recomiendo esperar, aunque un jugador nos apunta a ser venta y muchas veces acabe siendo venta, pero siempre es mejor esperar a que se juegue el partido. Fekir se mantiene, porque ha demostrado que con Isco puede llegar a hacer buenas asociaciones sin ser el Fekir de antaño, pero sí que yo creo que va a tener un rol importante, y ahora se quita el peso de encima de haber logrado ese gol. Sobre todo tenía la crítica encima y yo creo que ahora se va a desatar. Peligro, Ayoce, sustituido en el descanso, es un peligro que casi diría que es venta. Yo no veo a Ayoce titular, yo creo que va a mantener sobre todo en Mestalla el doble pivote Cardoso-Guido, con Fekir Isco por delante y con Bakambu arriba.
y Fornals es intocable. Entonces Ayoce no cabe, va a ser revulsivo y además está en una forma, yo creo, bastante alejada de su mejor nivel. Entonces es peligro, pero casi diría que es venta. Lo que pasa es que quería hablar de estos dos nombres propios, Ayoce y William José, y creo que es más recomendable vender a William José porque, sustituido al descanso, es un jugador de estos que o marca o puntúa muy discretamente. Venía del doblete contra el Girona, se le dio la continuidad, solo duró 45 minutos en el campo, apenas intervino. Y además Bakambu sí que mostró, primero, que es del agrado de Pellegrini. Yo creo que Pellegrini no tiene claro quién va a ser su delantero centro titular. Y luego además es que se le vio buena conexión con Isco, es un jugador veloz, un jugador que puede correr el espacio, y con los pasadores y filtradores de bolas que tiene el Betis creo que Bakambu puede lucir mucho. Entonces Choyo, Bakambu y venta William José. Pasamos al Celta. Quizá el Celta, bueno, algo decepcionante, aunque bueno, no era el favorito y sí que por momentos fue superior, le faltó mucho colmillo y luego enseguida se tambaleó y no supo adaptarse al partido. Por suerte para el Celta, el Cádiz no sumó, entonces sigue con ese colchón y semana que viene partido en casa, ya veremos si pueden acercarse a la permanencia. La compra en Larsen, simple y puramente por el gol y por el aspecto económico. Es un jugador que sigue apercibido, es un jugador que al final está viendo puerta con facilidad, está teniendo una buena temporada y más o menos las puntuaciones siempre están siendo muy estables, se puede comprar. Mantener Hugo Sotelo. Fue sustituido, pero es que a mí me gustó su partido, sobre todo su primera parte. A mí me parece que fue de los más destacados del Celta. Luego bajó, porque al final, si el Celta no es protagonista, Hugo Sotelo tampoco lo es. En la primera parte el Celta fue más protagonista, se sintió mejor y además tiene el extra de botar balón parado. No lo hizo con acierto, pero en cualquier jugada pues puede tener ese valor añadido extra que nos puede venir muy bien. Yo creo que seguirá siendo titular, seguiría confiando en él. Peligro Bamba, ya son 2 jornadas seguidas sustituido, ya son varias jornadas seguidas que, aunque, por eso no lo pongo en venta todavía, que aunque la puntuación no es horrible, la puntuación es decente, es un jugador que ciertamente puntúa con facilidad, pero sí que es verdad que en la toma de decisiones va muy justo. Se le ve que las jugadas pueden acabar en cosas que normalmente no acaban porque no acaba decidiendo bien. Hay mucho fuego artificial, por decirlo así, con Bamba. Entonces quizá en estas últimas jornadas, aunque creo que siga participando, pero es un jugador que me costaría confiar. Me costaría confiar porque Giraldez yo creo que tampoco le va a temblar el pulso si tiene que meter a otro perfil distinto. La venta para mí en Manquillo fue titular, además fue como tercer central. El carrilero fue Mingueza y Manquillo fue tercer central. Lo que pasa que luego fue sustituido. El primer cambio fue él, el primer señalado. Siempre va a ser el que sea candidato a no ser titular o a irse pronto al banco. Entonces es una venta porque es un jugador que yo no quería complicarme la vida con él. Posible chollo por escarbar un poco porque hay poquita cosa, la verdad, en el Celta Cervi, porque entró, dio asistencia, no creo ni mucho menos que se consolide, pero como hablamos de posibles chollos, en este caso muy random, pues se me ha ocurrido este nombre. Y vamos con el Atlético de Madrid, y Griezmann es el hombre de la miniatura, y aquí es momento de entonar el mea culpa. Durante la semana yo no vi a Griezmann en ningún momento como una apuesta recomendable, es la realidad. Cuando vi el tobillo al acabar el partido, yo pensé que no le iba a arriesgar lo más mínimo, teniendo en cuenta que luego te está jugando la posibilidad de estar en unas semifinales de Champions. Sí que es verdad que el viernes, y por eso al menos puedo respirar medio tranquilo, en el directo que hicimos por la tarde, al ver que el Cholo había ensayado con él, sí que dije, bueno, Griezmann se alinea porque ha estado en el ensayo. No lo puse ni como capitán, cuando había delanteros similares a muchos me los cargué a Griezmann, porque realmente yo pensaba que era una posibilidad que Griezmann te lo cambiara en el 45, en el 50, que no hiciera demasiado. Un doblete se reivindica y a veces cuando dudas de estos grandes jugadores, cuando dudas del vigente Rey Fantasy, te pueden callar la boca de esta forma. Entonces, si alguien ha dejado de alinear a Griezmann por alguna recomendación mía, realmente me sabe mal, que sepa que me sabe mal. Yo de hecho no había alineado a Griezmann en ninguna de mis ligas porque no lo veía a corto plazo rindiendo. Lo que pasa es que cuando hablamos de este tipo de jugadores tan determinantes, en cualquier partido pueden hacer este tipo de actuaciones. Griezmann que venía mal, Griezmann que apuntaba a ser suplente, que venía con el tobillo de aquella manera, pues te hace el doblete. Entonces nada, se compra Griezmann porque de cara al final de temporada será importante. El Cholo nos sigue avisando con ensayos y eso también nos da esa tranquilidad. Entonces ahora sí, reculamos con Griezmann, ha demostrado que sigue ahí, que está bien de su lesión, que sigue siendo determinante y que es un jugador a comprar en el Atlético de Madrid en el objetivo Champions de los colchoneros. Mantener Correa con la lesión de Memphis, con el estado
de Morata, que pese a la asistencia de Morata está saliendo y entrando. Y este jugador sabemos que siempre se adapta a cualquier rol, ya sea de revulsivo, ya sea de titular ocasional, siempre lo hace bien, siempre destaca, entonces es un jugador que más o menos barato nos puede ser útil en esta recta final de temporada. Y además, si el Atlético de Madrid continúa avanzando rondas en Europa, Correa va a seguir siendo todavía más recomendable y más utilizado en la liga. El peligro es Samu Lino, no lo vendería. No lo vendería, de hecho está sancionado en Europa, entonces digo yo que la siguiente jornada sí que será titular. También esperaba que lo fuera en esta, pero al final el Cholo priorizó otras cosas. El Cholo es un entrenador, ya sabemos, que gestiona de forma distinta la congestión de partidos y sus recursos. Entonces ahora Samu Lino yo creo que sigue siendo un hombre recomendable, creo que sigue siendo un titular indiscutible en este equipo, pero peligro porque al final viene de una suplencia y pues eso siempre nos pone en alerta. La venta para mí es Marcos Llorente, no porque yo crea que sea un mal jugador, lo que pasa es que sí que para el precio que tiene creo que puntúa de forma bastante irregular y además ahora está sancionado, vio la quinta, entonces se juntan todos esos factores, hace que yo el dinero de Llorente... Es que ahora ya estamos en una fase de temporada en la que cualquier jugador sancionado por quinta amarilla es planteable su venta. Ya no es como, oye, que nos queda, vale, ese jugador, aguantamos una jornada, buscamos un parche y luego lo disfrutamos, no. Ahora tenemos que valorar, ¿nos compensa un jugador que vale el dineral, no de Llorente, pero hay otros más caros, aguantar una jornada? Estamos hablando a lo mejor ya que una jornada es el 30% de la competición, a lo mejor. Hay que valorar todo eso. Entonces, jugadores sancionados, salvo que tú creas que ese jugador te va a dar la liga una vez vuelva de esa sanción, la venta siempre es planteable. Entonces Llorente, que no es un jugador ni mucho menos determinante esta temporada, ni diferencial, pues es vendible. Posible Chollo Hermoso, vuelve de lesión, ha vuelto como titular. El Atlético de Madrid más o menos hizo una actuación defensiva decente. Hermoso está muy por delante de Rinildo y de hecho Rinildo fue el gran señalado de esta jornada con ese cambio del descanso y ese penalti que no le pitaron de milagro. Entonces podemos ficharle a pesar de que su situación contractual pues no invita a pensar que pueda seguir en el Atlético de Madrid la próxima temporada, que también está Pilicueta por ahí, que es una nueva competencia a sumar, pero yo creo que el Cholo seguirá tirando de él. Vamos con el Girona. Las dos caras del Girona. Otro partido más fuera de casa en el que el Girona da muchas facilidades. Sí que es verdad que se adelanta en el marcador, da sensación de peligro, pero al final es que se resquebraja y regala mucho, concede mucho. Un equipo que está peleando por la segunda o tercera posición por plazas Champions no puede conceder eso. Este Girona, pues desde el punto de vista de la zona defensiva, jugadores como David López, en este partido también Miguel Gutiérrez, regalaron y concedieron muchísimo y eso no se lo puedes conceder a un Atlético de Madrid. Yo de hecho más o menos mi guión de partido sí que iba por ahí. Yo era bastante escéptico con pensar que el Girona podía rascar algo a pesar del cansancio y posibles rotaciones de Atlético de Madrid. Sí que veía bastantes análisis por ahí que iban en otro sentido, pero yo sí que veía al Girona bastante atascado, aunque eso sí, cuando se adelantó el marcador tuvo al Atlético groggy, pero después yo creo que se autoinmoló. ¿Alguien seguiría comprando? Sabio, creo que fue el mejor puntuador del Girona a pesar de que ni marcó ni asistió, pero estuvo en esas diagonales generando peligro y es un jugador que puntúa con tanta facilidad que aunque su equipo pierda, encaje y él no haga acciones decisivas, pues su puntuación es notable. Es el jugador que yo compraría en esta recta final porque a él le viene partido en casa contra el Cádiz. En general todo el Girona es comprable a pesar de la mala puntuación generalizada. Entonces priorizaría a Sabio para próximas jornadas. Mantener ya Ángel Herrera. Es verdad que la puntuación no fue buena, había una tarjeta, su equipo encajó. Es verdad que fue sustituido, que su estado físico siempre nos deja dudas, que se puede lesionar en cualquier momento, que además es un jugador duro, con tendencia a estar de forma fronteriza con la expulsión, pero sí que es verdad que yo su partido me dejó bastante convencido. Por su llegada, por su presencia, por lo que puede llegar a aportar, estuvo ahí merodeando el área en varias ocasiones y creo que en partidos en casa, como la semana que viene con más volumen de balón del Girona, puede ser un jugador importante, entonces yo lo mantendría a pesar de que no ha sido del todo buena la jornada, cosa que era esperable. Peligro Miguel Gutiérrez, el partido ha sido horrendo, no os digo que haya que vender porque la semana que viene partido en Cádiz, ya digo, tendría paciencia, mucho me preguntáis por Ali García, me preguntáis por otros jugadores, tendría paciencia con jugadores del Girona. Los querría alinear a todos los teóricamente titulares contra el Cádiz. Quizá me plantaría a vender, pues aquí lo tenéis, a David López, porque es que el rendimiento de David López, el estado de forma es lamentable. Me podría llegar a plantear vender a un Sigankov porque no sé lo que le pasa, entonces vivir en esta incertidumbre a estas alturas de temporada pues no me compensa, pero el resto los mantendría, incluso a Portu, que no sé si puede llegar a ser titular, al propio Iván Martín que vuelve de sanción, los mantendría porque
contra el Cádiz pueden ser útiles. Posible chollo Pablo Torre. No sabría qué otro poner. El Girona al final tiene precios muy disparados en toda su plantilla. Fue el primer jugador que salió al campo desde el banco. Es un jugador que puede ser utilizado en esta recta final. Quién sabe si nos puede dar alguna puntuación positiva alguna jornada. Vamos con el Rayo Getafe. Me quiero ventilar rápido este partido. La verdad que yo lo veía venir. Veía venir que el sábado pintaba muy bien, pero este partido de las 4 de la tarde iba a ser un tostón. Los partidos del Rayo están siendo ya tostones difíciles de digerir. Ya no es cuestión de 1 o 2 partidos, es que de por sí, por ahí, claro, veía las puntuaciones de Marca, por ejemplo, pues todos los jugadores una estrella, y es que lo veo bien, es que partido de, mira, os doy una estrella por no daros ninguna a cada uno, porque es que, ¿qué destaco de aquí? ¿Qué destaco de este partido? Es verdad que el Getafe al final también te lleva esto, pero es que el Rayo tiene que proponer un poco más, al menos cuando juega de local en Vallecas. Venga, vamos a ver qué podemos rascar. La compra de frutos le veo algo más eléctrico, algo más asentado. Sin Álvaro García, al final acumula varias titularidades, poco a poco se le ve mejor de forma, sin presumir demasiado, sin sobrepagar demasiado, lo podría comprar. El Rayo no tiene mal calendario. Mantendría Echeverría, por fin, una titularidad sin sobresaltos, una buena puntuación sin estar contento a medias, y tiene pinta de que se consolida, se mantiene. Peligro Easy. Puntúa mal, a nivel cronistas, a nivel estadísticas, no es el Easy que conocíamos. El balón parado, que tuvo varias, no genera absolutamente nada. Contra un Getafe que venía de defender horrible ante el Sevilla, el balón parado, tuvo varias opciones de colgar el balón y ni siquiera remató ni una el Rayo Vallecano. Easy no está, es que Easy no está y casi digo que ni se le espera. Entonces para mí está en zona de peligro. No lo vendo porque al final, si tienes el chipalazón viendo el calendario del Rayo, piensas que en alguna jornada puede despertar, pero es que este Rayo en ataque le cuesta muchísimo, le cuesta horrores. Ser delantero hoy del Rayo es condenarte a ti mismo, porque seguramente tu caché, tu precio en Transfermarkt va a bajar. Y lo estamos viendo con Camello, que parece un delantero de segunda división. RDT, que es mi venta, es que ni apareció. Yo no sé si tiene que ver ya con que hay mucha rumorología en torno a su futuro, o es que Ñigo Pérez se ha cansado de él, o es que hay algo que no sabemos. Pero titular Camello y luego sale Falcao. O sea, RDT olvidado, hay que vender. Posible chollo Trejo. Lo que me gusta de Trejo es que ha renovado, o se habla de que ha renovado. Entonces existe esa vinculación y parece que están contentos tanto el club como el jugador con permanecer unidos. Fue titular, que tampoco yo lo tenía del todo claro. Es verdad que no está para más de 60 minutos. Pero sí que es verdad que el que está cerca de hacer algo mínimamente diferencial es él. Luego tiene esos hándicaps, que sabes que lo van a sustituir, que vas a estar sufriendo hasta que llegue el minuto 60, que es un jugador bastante duro, que siempre ve amonestaciones, pero sí que es verdad que al final yo Trejo fue el de lo poco salvable mientras le duró el motor. Y vamos con el Getafe. Me gustó mucho el partido de Alderete, la puntuación también lo reflejó, entonces creo que ahora mismo es un valor seguro para la zona defensiva. Gastón lo podemos mantener, yo veía opciones de que se pudiera ir al banco, pero mientras siga jugando, viniendo de portería cero, podemos mantenerlo con cierto cuidado. El que está en peligro es Greenwood, y si alguno lo quiere vender, yo no voy a ser el que os diga que no. Al final yo creo que tiene mucho que ver a lo que está jugando este Getafe, desde las lesiones de Mayoral y compañía, y de que el Getafe era una verbena defensiva. Ha dicho Bordalás, bueno, aunque vayamos a sacrificar el ratio de goles y de ocasiones creadas que estábamos teniendo superior a otras temporadas, vamos a taparnos los pies. Y ha dicho, vamos a taparnos los pies, no te tapamos la cabeza, y Bordalás ahora claramente se está tapando los pies desde hace unas jornadas. Está priorizando portería cero, encajar poco, estar seguros, y eso penaliza a jugadores como Greenwood, que no están luciendo nada, no le están dando las condiciones para que luzcan. Entonces es peligro y jugador candidato a ser venta. El que sí que vendería Juan Iglesias, sustituido al descanso, fue el que no nos pilló la puntuación, el bonus defensivo en el Getafe, entró Carmona, entonces ya nos planteamos incluso si va a ser titular en próximas jornadas, y precisamente el chollo sería Carmona, que ahora es candidato a entrar en los 11 a corto plazo. Vamos con el Mallorca. Difícil apostar por compras, malas puntuaciones, y sobre todo no quiero apostar a nadie del Mallorca de comprar y mantener, porque es que me parece el equipo, o uno de los equipos de los 20, que es más inestable en cuanto al 11 titular. Yo no sé si va a jugar Lato Jaume Costa, yo no sé si un día va a jugar más feo, si un día te va a poner a Nacho Vidal, si un día te va a poner a Gio, o te va a poner a Gio de central, no sé si un día va a aparecer Nastasi, otro día Valgen, otro día Copete, ya no hablo ni de Samu Costa ni de Mascarell, el tema de Darder ahora en el banquillo, otro día sale Morlaner, te lo cambian en el 58, es una locura.
Larín al banquillo, Adón no sabe si juega o no, Muriqui juega pero no rinde, entonces aquí no hay valores seguros. ¿Quién hay valor seguro? Quitando a Raillo y Dani Rodríguez, y aún así me cuesta. Entonces ni compramos ni mantenemos. Vamos a buscar pues jugadores más tirando a chollos como Mafeo, que es el posible chollo que os he puesto, porque fue primera titularidad tras la lesión, sin tampoco presumir demasiado, no era el partido fácil, pero bueno, al menos se le vio que físicamente puede aguantar, puede ser un jugador titular en las últimas jornadas. Vendería a Larín, gran sacrificado, si hay cambio de sistema, vuelve a jugar con 5 centrocampistas el Mallorca, creo que Larín es el perjudicado, porque Muriqui es el titular, y el que peligra es Copete, ya con Valgen de vuelta, con Gio posible central. Es un jugador que nunca vamos a saber cuándo va a jugar, y además creo que está percibido. Entonces peligro inminente. Si queréis no vendemos, mantenemos por el precio que tiene, pero que sepáis que está en zona de peligro. Y vamos con el Madrid, que cubrió el expediente. La compra es Tchouaméni. Al final, bueno, marcó el gol obviamente. Os digo de comprar Tchouaméni por el aspecto de revalorización, pero ya sabemos, estando en la altura de temporada que estamos, la revalorización ya es lo que a mí menos me afecta a la hora de recomendaros un jugador, porque realmente ya hemos hecho ese trabajo de revalorizar. El aspecto económico ahora lo menos importante. Lo que a mí me empuja a colocarlo como compra es pues su buen estado de forma, pero sobre todo su polivalencia, el hecho de que pueda jugar de central, de centrocampista, aunque no puntúa muy allá, salvo que rasque acciones decisivas, que no suele ser lo habitual, como la de este partido, pero sí que es un jugador que nos aporta esa fiabilidad, podemos comprar. Mantendría a Rodrigo, al final se quedó sin minutos. A ver, yo siempre lo digo, un jugador que no entrena en la víspera de partido, aunque vaya convocado, mucho miedo. Y más si luego tienes un partido Champions. No era jornada para apostar por Rodrigo, eso no quiere decir que haya que venderlo. Porque, vamos, tiene todo Rodrigo para en el Clásico hacerle daño al Barça. Y para hacer un buen ras final de temporada. Entonces yo lo mantendría. Me peligra Nacho. De momento lo seguiría manteniendo, pero peligra. Partido del Barça creo que el Madrid puede encajar. Y además tiene ya Militao acechando la posibilidad de que Tchouaméni sea central. Además creo que va a jugar en Europa de titular, por lo tanto podría incluso llegar a rotar en Liga. Brahim es la venta. Es un nombre propio importante. Es un hombre que nos ha dado mucho. De hecho, el partido de Brahim, teniendo en cuenta la espesa primera parte del Madrid, que era previsible, teniendo en cuenta que al final era un 11 mixto de circunstancias, yo creo que Brahim era el único que más o menos cogía el balón y se iba vertical a la portería. Rozó el gol en varias ocasiones, la puntuación no fue mala. Es verdad que te cambian pronto, es verdad que el otro día en Champions no juegas, es verdad que ahora viene un clásico y lo normal a estas alturas de semana, luego pueden pasar mil cosas, hay un partido entre medias. Lo normal es que Brahim no sea titular contra el Barça y que mantener a Brahim esta jornada sea de alto riesgo. ¿Que Brahim va a seguir teniendo titularidades? Sí, porque el Madrid será campeón de Liga y Ancelotti repartirá minutos y todos jugarán. Pero yo creo que ha llegado el momento. Hemos aprovechado a Brahim lo que lo teníamos que aprovechar. El momento ideal de vender es este. Nos llega una buena oferta, la mejor posible, lo vendemos y ese dinero lo invertimos en un valor más seguro, porque ahora Brahim no va a ser seguro, es que es la palabra. Brahim ha dejado de ser seguro. Si lo habéis mantenido hasta esta jornada, habéis hecho la gestión perfecta. A partir de ahora, otras opciones son más seguras. Posible chollo Militao porque por precio no hay otro. Es verdad que hasta que no le vea un partido completo, consistente, que pueda jugar de titular, cosa que no ha pasado todavía, pues no terminaré de confiar como para sobrepagar absolutamente nada. Pero como chollo, tenerlo, por si en algún partidito cuando el Madrid sea campeón seguro que no tiene una buena puntuación, eso seguro que va a pasar. Entonces no a corto plazo, pero sí con vistas a que en algún momento sea útil, posible chollo Militao. En el Barça también cubrió el expediente. El Barça, un partido muy similar al Real Madrid, ganando y con la mente puesta en otra cosa. La compra sería Pedri, no porque hiciera nada extraordinario, de hecho ni fue titular, la puntuación no fue nada del otro mundo. Pero sí que es verdad que se nota que está recuperado, que puede ir cogiendo el ritmo. Yo creo que Pedri querrá llegar bien a la Eurocopa, entonces va a tener minutos, va a tener ese rodaje, independientemente que el Barça pierda opciones en la Liga. Yo creo que Pedri va a seguir participando. Entonces es un jugador no al cortísimo plazo, no lo veo recomendable de cara al Clásico, porque el Barça va a priorizar obviamente PSG, Pedri va a ser titular contra PSG, en el Clásico no sé si Pedri descansará, o qué minutos tendrá, o qué actuación o qué puntuación. Pero después sí que puede serlo. Es verdad que todavía hay muchas interrogantes a la hora de sobrepagar. Yo no sobrepagaría demasiado. Haría una puja controlada. Más 4, más 5. Porque Pedri al final es de cristal. Se te puede lesionar en cualquier momento y habrás perdido dinero. Y además tiene esa competencia. Es verdad que tiene a De Jong, tiene a Gundogan, tiene a Fermín, tiene a Sergi Roberto, Christensen el centrocampista. En cualquier momento Pedri puede llegar a rotar, incluso en el Bernabéu no las tengo todas conmigo de que Pedri sea titular, sí va a tener que ser exigido contra PSG.
pero a posterior, por ese factor que os digo de querer llegar bien a la Eurocopa, sí que es verdad que lo veo siendo útil y puntuando bien. Entonces, si podemos aguantarlo este tramo contra el Madrid, después también es verdad que tendremos que ver, porque si el Barça sigue en competición europea ahí quizá la cosa cambie y Pedri descanse en Liga para estar a tope entre semana. Pero como no sabemos qué va a pasar de momento, compramos, pero ya digo, compra con control. Mantenemos Joao Félix, no lo pongo en compra. Joao Félix, muchos diréis, oye, compra Joao Félix. Tampoco compréis con alegría porque este Barça era un Barça de entreguerras. El Barça que vais a ver en el Clásico poco tiene que ver con el de Cádiz. Entonces yo a Joao Félix todavía no le veo titular. No le veo titular en el Bernabéu, es la realidad. Que no lo vendería tampoco porque por estado de forma este jugador está demostrando que tiene impacto cuando entra y si es titular se va a revalorizar bien, pero no sería una compra. Lo veo más como jugador a mantener, pero no como compra que haya que hacer. Peligra Sergi Roberto, me gustó su partido, su polivalencia, jugó tanto de lateral como de centrocampista, pero es un poco como Brahim, aunque siendo más jugador de hacendado que Brahim. Creo que ha sido útil, no estaban Frenkie de Jong, no estaban Pedri, ahora ya están ambos, entonces va a dejar de ser útil en ese sentido, va a volver a su rol de capitán, de jugador de plantilla y vendible, que lo podéis aguantar por el precio que tiene, porque en algún momento será útil, pero vamos, no utilizable. No vendería del Barça a nadie, porque al final un equipo que viene de esta racha, que está de moral a tope, que viene de 6 porterías a 0 seguidas, no es necesario vender a pesar de que hay jugadores que os han rotado. Os ha rotado un Araujo, os ha rotado un Koundé, os ha rotado todo Cristo. Pero bueno, no, es que no es necesario vender, ya lo sabíamos, es que íbamos avisados con el Barça. Entonces, si los vendimos antes, perfecto, pero si no los hemos vendido hasta ahora, pues ya vamos a aguantarlos, porque el Barça sigue siendo un equipo más o menos recomendable. Posible chollo realmente no hay jugadores baratos que yo vea que a corto plazo pueden rendir. Y el Cádiz, para acabar los partidos del sábado, no diría de comprar a nadie destacó sobremanera, y además semana que viene visita a Girona. El momento del Cádiz llegará, pero todavía no hay que hablar de compras del Cádiz. Javi Hernández, ¿por qué os digo mantener? Muchos diréis, ostras, ¿qué me has dicho antes con Llorente? Jugador sancionado, venta. Vale. Siempre hay asteriscos, sabéis que siempre hay asteriscos. Javi Hernández no es como Llorente. Llorente vendes y te va a dar un dinerito que puedes utilizar. Javi Hernández, el dinero que te dé el venderlo no es absolutamente nada porque es un jugador de precio residual. Vamos a mantenerlo porque el partido que va a llegar listo es en casa contra el Mallorca. Si el Cádiz quiere salvarse, tiene que ganar ese partido sí o sí. Entonces en Girona seguramente poco que rascar. Nadie del Cádiz querría yo alinear en Girona. Jugará allí Lucas Pires, que lo tenéis en posible chollo. Allá vosotros si queréis comprar y alinearle. Va a jugar sí, pero no es partido como para ser muy optimista. Pero Javi Hernández debe de volver a la titularidad en casa contra el Girona y ese es el partido que sí me interesaría alinearle. Entonces no vendería si lo tengo. Lo aguanto esta jornada y espero mi oportunidad. Peligro Alcaraz. Vio la cuarta tarjeta, siempre está ahí un poco desquiciado y en cualquier momento puede ver la quinta. Entonces, ¿me gustaría tener Alcaraz contra el Mallorca? Sí. ¿Contra el Girona? No. ¿Qué pasa si contra el Girona ve la quinta amarilla? Pues que me lo pierdo en el partido que lo quiero utilizar. Entonces, cuidado. No vendemos, pero que sepamos que el riesgo ese de que se alineen los astros y lo perdamos justo en la jornada que queríamos utilizarlo. La venta es Chris Ramos, se retiró tocado, lesionado del costado. Se ha demostrado ya que no es del todo del agrado de Pellegrino. Ya está de vuelta Maxi Lu Gómez, ya está de vuelta Roger, entonces Chris Ramos me parece que ya no va a ser una pieza al menos titular. Y como chollo, como ya he dicho, Lucas Pires. Vamos a pasar a los partidos del domingo. Hay dos equipos en la Liga Española que son totalmente desaconsejables, incluso peor que Granada y Almería, que hemos visto que los dos equipos desahuciados han puntuado en esta jornada 31, y hay otros dos que ya prácticamente están salvados y que yo considero que son mucho peor apostar por ellos. Son equipos claramente de soltar lastre. Uno de ellos es la Unión Deportiva Las Palmas. Además, lo de Las Palmas no viene de ahora. Nos ilusionamos por un partido competitivo en Montjuic, pero otra vez en casa ha vuelto esa versión discreta de la mayoría de jugadores y no tenemos nada a lo que agarrarnos. Es cierto, un partido muy condicionado a una expulsión tempranera, pero eso no quita que ya son muchos partidos unidos al calendario, unidos a que es un equipo ya que tiene el trabajo hecho, que ha bajado los brazos y que hay varios jugadores en un estado de forma bastante dudoso. Por eso no compraría a nadie en el conjunto canario. Podría mantener a Sandro, es el que más lo intenta, su puntuación no acaba de ser del todo agradecida, es un jugador sin gol, pero es el que lo intentaba de fuera del área, que lo intentaba a balón parado, el único que yo creo que es fijo en este equipo y que cualquier día puede darnos alguna puntuación positiva. Peligra Kylian, ha hecho una gran temporada, últimamente está algo irregular, un poquito al compás del resto del equipo y no digo que vaya a perder el sitio ni mucho menos, seguramente sea un jugador
que alguna jornada buena vaya a tener, pero al precio que llegó a alcanzar Kyrian me parece que ahora mismo hay muchas mejores opciones, entonces yo, incluso teniéndolo protegido, me decantaría o me plantaría ir a por otros jugadores y reinvertir ese dinero. La venta es Saul Coco, poco que añadir, expulsado. Negativo, se va a perder la próxima jornada, juega en un equipo que ahora está defendiendo mal, venta. Posible chollo Marvin, en teoría es el que debe jugar, de hecho ya fue el titular incluso antes de que Coco supiéramos que se va a perder la próxima jornada, y una de las opciones es que Marvin se retrase al lateral y Alex Suárez ocupe plaza de central. Entonces yo creo que es de los pocos chollos que tenemos de cara a la próxima jornada. Y la nota positiva es el Sevilla, que sin hacer nada del otro mundo se llevó los puntos, segunda victoria seguida y segunda portería cero seguida. Entonces buen momento para apostar, sobre todo por zona defensiva del Sevilla. Vamos a comprar a Gudel. Podría estar en chollos, pero ya lo llevamos en chollos semanas anteriores y ya puede pasar al estatus de compra porque en primer lugar se afianza totalmente la titularidad, en segundo lugar es muy polivalente, empieza los partidos en el centro del campo, los termina en la zona defensiva y encima si ya nos puntúa a nivel de asistencia como ha pasado en esta jornada, yo creo que al precio que tiene es una gran opción, de las mejores que podemos tener desde el punto de vista de la estabilidad en el Sevilla. Mantener Badé, su último partido lo llevábamos en zona de peligro porque hizo un rendimiento realmente pésimo, otra vez volvió a ser cambiado y eso me llevaba a mantener como la alerta de ojito, pero el hecho de que Quique Salas vaya a estar de cara a la semana que viene sancionado me aporta esa tranquilidad. Yo sé que Badé va a jugar en casa contra el Mallorca, buen partido, y ya después con la vuelta de Quique Salas en vísperas del derbi sevillano ya tomaremos decisiones, pero en principio Badé es mantener. Peligro Navas. Fue la gran sorpresa del 11, se cayó, yo creo que esto se debe a que Ocampos en banda derecha como carrilero derecho le da unas cosas que seguramente Quique necesitaba. Y para que Ocampos juegue en ese sitio hay que sacrificar a Navas. Y además estamos hablando de un jugador de su edad y que ha tenido recurrentes problemas físicos recientemente. Entonces esa suplencia nos avisa de que, ojito, nadie nos garantiza ya la titularidad de Navas de cara a próximos partidos. Además el partido contra el Mallorca va a ser el lunes. A ver quién se atreve a alinearlo. Peligro, no lo vendería, pero tampoco lo alinearía. La venta es Quique Salas. Es un poquito lo que os he venido diciendo con jugadores sancionados. ¿Podemos mantener algunos? Sí, pero aquí Quique Salas es un jugador que está dando buenas puntuaciones, pero está siendo que el peor puntúa de toda la defensa del Sevilla, está viendo tarjetas con facilidad. No sabemos qué puede pasar, si va a volver al 11 o no, en teoría sí, pero es que va a volver justo para el derbi, que es un partido en el que a mí me daría miedo. Entonces se junta que va a estar sancionado el partido, bueno, que es el de casa contra el Mallorca, más que luego viene el derbi, en el que va a dar pereza tenerlo, yo creo que es venta. Y posible chollo Luque Bacchio. Entra marca, entra tiene incidencia, se repite ya ese patrón en varias jornadas, unido a que Isaac Romero no está nada bien. No os he traído aquí Isaac Romero, muchos a lo mejor pensáis que lo iba a traer como venta. Prefiero otros nombres, no es que no diga que no se pueda vender a Isaac Romero, creo que si alguno tenéis buenas ofertas y además acabó el partido tocado se puede llegar a vender, pero sí que es cierto que todavía le tengo fe, porque las ocasiones las tiene. Es cuestión de que encuentre el acierto. Está claro que está encadenando una racha muy mala, pero yo confío en que de aquí a final de temporada también enlace esos partidos que marque algunos golitos y nos devuelva lo que ahora nos está quitando. Vamos con el Granada, por fin, una buena noticia y un equipo que, bueno, parece que va a competir, sobre todo los partidos de casa. Vi muy bien a Lucas Boyé. Estaba totalmente negado en las últimas jornadas, no era por intentarlo, pero claro, a veces en Fantasy no intentarlo no basta. Y por fin encontró el gol, lo pude encontrar mucho antes con un lanzamiento al poste, pero realmente es este jugador que se busca las lentejas él solo. Batalla con los defensas rivales y en este caso le ganó las partidas a la defensa que planteó el Alavés. Podemos comprar, no con grandes ofertas y con grandes pujas, pero sí como parche de final de temporada nos puede dar alguna que otra jornada como esta, porque creo que el Granada no va a bajar los brazos y que Lucas Boyé está motivado y en buen estado de forma, si deja atrás esas molestias que viene arrastrando. Mantendría Batalla, portería cero. Buen partido, esa veteranía, a ver, no va a ser una constante que se venga repitiendo, que el Granada tenga porterías a cero. Ahora le viene partido contra el Athletic Club, podemos mantener, que como segundo portero, mi idea de Batalla no es como portero principal, porque ahora alinearle en San Mamés a ver quién se atreve, pero como segundo portero para tenerlo ahí y que me aporte esa tranquilidad y en algunas jornadas incluso me puedo atrever a ponerlo, pues sí que me gustaría, al menos como mantener por el precio que tiene, de los porteros más baratos que hay ahora mismo en la liga. Peligro Pelistri. No sé cómo lo visteis vosotros, por ahí he leído que estuvo eléctrico, que yo lo he visto muy flojo. A mí me gustó más Jodviak, me parece que Jodviak fue mucho más inteligente con el balón cada vez que tuvo contacto con él. Cierto que Pelistri forzó ahí un par de faltas, pero
no veo yo que tenga una incidencia real. No es ni mucho menos ni la mitad determinante de lo que se esperaba que sea y de lo que era Brian Zaragoza. No lo vendo porque es titular indiscutible, pero sí que en zona de peligro mínimo lo pongo porque no me dejó convencido. No vendería a nadie del Granada. A ver, es que estamos hablando de jugadores muy baratos, de equipo que viene de buena jornada. No vendo porque confíe en ellos. O sea, no dejo de vender porque confíe en ellos. Simplemente porque es que tampoco lo considero necesario. Jugadores que tengáis del Granada simplemente seguir gestionando en las jornadas muy puntuales en las que me pueden ser de utilidad. Y posible Chollo Jodviak fue el titular. Se asienta por delante de Corbeniu y creo que hizo buenos minutos y que al menos se ha ganado el derecho a seguir saliendo de inicio en próximos partidos. Vamos con el Alavés. Aquí podríamos rebobinar y lo mismo que he dicho de la Unión Deportiva Las Palmas me valdría para el Alavés. Hay síntomas en el Alavés de bajada de brazos, de equipo que no se encuentra, de entrenador que no es que ha dejado de trabajar, porque Luis García es un trabajador, pero que ahora mismo no está dando con la tecla, no sabe cómo motivar, cómo encontrar el rendimiento de sus jugadores. Al final hay que entender que estos equipos que estaban preparados para estar luchando toda la temporada han rendido por encima de su nivel durante un tramo largo, se han encontrado en una posición bastante desahogada y eso te lleva a que en cuanto este equipo baja el nivel de activación, el nivel de concentración, pues eso se nota muchísimo. Y un Alavés para competir necesita ser Alavés que era a mediados de temporada, un equipo muy intenso y un equipo con las ideas muy claras, y ahora es que individualmente no hay nada que rascar. Es que no pongo a nadie ni en comprar ni en mantener, no quiero jugadores del Alavés, que además ahora se enfrenta al Atlético de Madrid. Es verdad que el Alavés no es como Las Palmas. Ahí el Alavés 32 puntos no es lo mismo que tener 37. Con 32 algún punto más seguramente tengas que sumar. Lo hará. Pero imagino que el nerviosismo está empezando a entrar. Ahora si pierdes contra el Atlético de Madrid, luego a ver qué va pasando. Imagino que no es agradable perder contra un equipo desahuciado. En zona de peligro Gorosabel, la puntuación, los que los habréis tenido, imagino que sabéis de lo que hablo. Es verdad que al final se juntan varios aspectos, varias fatalidades. Cometes el penalti y luego ves amarilla y tu equipo ha encajado goles y la puntuación pues es de esas que llama la atención. Creo que es un jugador estable, pero claro, este tipo de jugadores, sobre todo cuando el viento rema a favor, cuando no, pues también les cuesta. Y la venta ha llegado el momento Samu Borodin. Yo lo quería aguantar hasta esta jornada, quería que se enfrentara a su Granada, creía que iba a ser un buen partido para él, pero creo que le afectó la presión y la verdad que estuvo totalmente negado. Por cierto, igual que he puesto a Jodviak como chollo del Granada, podría haber puesto también el Rubio porque le secó, le hizo un gran marcaje y también es de alabar. Y Samu estuvo desaparecido y como viene estando en últimas jornadas, entonces yo creo que el sorpaso ha llegado. De hecho lo hubiera hecho ante Luis García, pero se esperó a darle a Samu este partido por volver a Granada y ahora ya una vez ha pasado esta jornada creo que Quique va a ser titular en las últimas jornadas de Liga. Cuando estás en esta situación necesitas experiencia y Quique te la va a dar. Entonces creo que es un jugador interesante, un posible chollo. No os garantizo que esto vaya a ocurrir, pero me da que sí. Y Samu es venta. Athletic Club. Buen partido que salió, sí que es verdad que se notó que el Athletic Club de inicio le costó. Concedió más de la cuenta contra un Villarreal que ya sabemos que arriba tiene calidad. Es cierto que luego condicionó todo la expulsión de Comesaña y el Athletic Club se adelantó en el marcador. Al final es empate con 2 penaltis, luego hablaremos del Villarreal. Es cierto que te distancias un poco del Atlético de Madrid. Creo que sí que pivo en la pelea. La próxima jornada partido de viernes contra el Granada y quiero alinear a todos, sabremos 11. Entonces mantenemos bloque inicial, priorizando a Sancet, que creo que vuelve. La verdad que se ha hecho muy larga la travesía, pero ya le vimos en la Copa del Rey marcando en la final y otra vez marcando. Sancet pisando área, Sancet bien físicamente, es un toro y quizá puede ser un jugador que ha bajado tanto de precio que sea interesante en estas últimas jornadas. Mantendría a Yuri, su puntuación está totalmente condicionada a ese penalti, que la verdad es un poco aberración que te piten esa mano, y más en ese minuto y tan determinante, pero yo seguiría manteniendo. Es un jugador clave, de hecho tuvo alguna opción de disparo de fuera del área. Y sobre todo en San Mamés se crece, pero es un partido en casa contra el Granada, lo quiero alinear, lo mantenemos sí o sí. Iñaki Williams sí que está en zona de peligro, yo estoy empezando ya a dudar. Le teníamos ganas después de la Copa África, pero es que ha sido otro. Nada que ver con el Iñaki de antes de la Copa África, de cara a gol no está apareciendo, puntuaciones también no muy allá, entonces no lo vendo por el partido que tiene semana que viene, pero si no espabila contra el Granada sí que habrá que pasarlo a casilla roja de venta. Como os digo, Athletic Club, no hay nadie en ese apartado esta semana porque priorizo mantener a todos de cara a la jornada 32 y el posible chollo Raúl García, y así me sirve para contaros la novedad y explicaros en qué nos va a afectar esto en clave fantasy. De Raúl García, ¿qué pinta ahora aquí Raúl García? Si no está teniendo ningún tipo de participación. Pues este lunes Raúl García
ha anunciado que deja el fútbol a final de temporada. Se despide del Athletic Club y se despide de su actividad profesional después de una carrera muy dilatada, muy querido en muchos sitios, y estas últimas jornadas pues van a ser, imagino, que un homenaje, especialmente cuando el Athletic Club se quede sin nada por lo que luchar. Esto hay que dejarlo en barbecho, esta reflexión, porque si el Athletic Club y el Atlético de Madrid se están jugando hasta la última jornada de entrar en Champions, imagino que los homenajes no estarán tanto dentro del campo, sino más bien fuera. Pero si la lucha por la Champions más o menos queda atada en últimas jornadas, en penúltima jornada, en antepenúltima, hay partidos en casa en San Mamés, uno contra Osasuna, que creo que sería el ideal, porque al final Raúl García ha jugado en Osasuna y en Athletic Club y creo que le pueden hacer un homenaje conjunto. No sería el último, pero yo sí que querría aprovechar a Raúl García en ese partido por si fuera el homenaje esperado, y también el último partido, que es la jornada 37, en la que se despediría de San Mamés. Entonces es importante que si salen vuestros mercados empecéis a tratar de ficharlo sin pagar locuras, porque al final lo vais a utilizar una jornada si llega el caso. ¿En qué nos beneficia jugar o alinear a un jugador que se despide? Sobre todo en modo cronista. Si jugáis en modo cronista sí que habría que plantearse sobrepagar más, porque las 3 picas están garantizadas, aunque juegue un minuto. Y además es que cuando un jugador se retira, todo rema a su favor a que ese jugador tenga una buena puntuación, y más en un jugador de ataque. Es decir, Raúl García tiene muchas probabilidades, primero de jugar, luego de marcar gol. Si hay un penalti ya sabemos quién lo va a tirar. Además en su carrera ha sido tirador de penaltis, pues imagino que se querrá despedir marcando algún gol de aquí a final de temporada, y tenemos que intentar aprovecharlos. Fichemos a Raúl García, sobre todo en modo cronista. Si jugáis en modo estadísticos también, porque ya digo, eso puede pasar, que marquen alguna jornada o que rinda y que todos los astros se alineen para que Raúl García tenga esa buena despedida que merece, y nosotros en Clave Fantasy tenemos que estar atentos a esos factores. Recordad que tenéis un vídeo con las posibles despedidas, os lo grabé en el último parón y hay algunos nombres, estaba entre ellos Raúl García, que ahí sí que hemos dado en el bingo, y hay otros que pueden ser posibles despedidas y que podemos tener en cuenta. Os lo dejo por aquí arriba por si lo queréis revisar si no lo habéis visto. Vamos con Villarreal. El problema del Villarreal es que le cuesta horrores meter un penalti. El último lo falla Vainas, lo para Mamardapili, Gerard lo lanza al poste, menos mal que llegó Dani Parejo para marcarlo. A ver, para marcarlo lo tuvo que meter en la mismísima escuadra. Pero bueno, ahora ya debería quedarse Parejo como lanzador, al menos a corto plazo. Pero el Villarreal tiene varios problemas y también varios aspectos positivos. Positivo, por ese empate le deja vivo la lucha por Europa, entonces el nivel de motivación va a seguir. También tiene positivo el Villarreal que hay algunos jugadores que tienen que ganarse el billete para la Eurocopa, caso de Baena, caso de Gerard Moreno, mínimo esos dos, entonces hay ese factor de motivación de querer demostrar cosas. Contrapunto es el hecho de que hay muchos jugadores apercibidos. Parejo tiene 4 amarillas, Baena tiene 4 amarillas, entonces a la hora de realizar compras debemos de tener cuidado. Priorizaría a Parejo pese a estar apercibido. Viene de marcar un gol, ahora le viene al Villarreal partido en casa contra el Rayo y antes partido fuera contra el Almería. Son 2 partidos que puede haber buenas puntuaciones del submarino. Mantendría a Gerard precisamente por el buen calendario, porque es verdad que la puntuación fue negativa por el fallo del penalti y además fue el daño colateral de la expulsión de Comesaña porque fue sustituido antes del minuto 60. Horrible la puntuación de Gerard Moreno, pero aún así lo mantendría. No dejaros llevar por la puntuación más inmediata porque a veces os acabaréis arrepintiendo. Peligro Albiol. Es verdad que está sancionado, pero aquí sería uno de los casos que me plantearía mantener, pese a estar sancionado. Es verdad que se va a perder la semana que viene, pero Albiol no es un jugador tan caro y es un jugador que contra el Rayo en casa, un Rayo falto de colmillo, quizá esa semana lo quiera tener. Entonces vamos a aguantar a Albiol si podemos y lo volvemos a alinear en la 33. Peligro, pero mantener. Vender Comesaña, caso distinto, porque Albiol sí que lo quiero como jugador fiable, pero Comesaña no sé si cuando vuelva dentro de 2 jornadas volverá al 11. Después de su expulsión y con la competencia que tiene pueden pasar muchas cosas. De hecho me gustó mucho el doble pivote Baena Parejo, no descarto que Marcelino quiera tirar por ahí. Y posible hecho yo Alberto Moreno, había dudas si Alberto Moreno o Pedraza, salió Alberto Moreno, me parece que hizo un buen partido, no lo tenía fácil contra los Williams, se adaptó bien a un campo exigente como San Mamés y podemos fichar porque además es un jugador con vocación ofensiva. Real Sociedad, una de las decepciones de esta jornada.
empate frente al colista. Compraría a Oyarzábal, otro de los jugadores que podemos llegar a sobrepagar en esta recta final. Está jugando como falso 9, se encuentra bien y es el jugador que tiene que marcar diferencias en este equipo. Mantendría a Javi Galán, el de los pocos que salvó la puntuación. Está totalmente por delante de Tierney, ha quedado evidenciado y además está sumándose bien al ataque. Entonces lo querría mantener. Peligro Barrene. El partido de Becker es una mala noticia para Barrene. Si vuelve Cubo, imagino que por meritocracia Imanol querrá sentar a Barrene y mantener a Becker. Vender los expulsados, aquí os englobo a Zubeldia y a Zubimendi. Son dos jugadores, tienen ya un precio considerable y ya os digo, no me compensa aguantarlos una semana, cuando luego te vas a enfrentar a la Real Sociedad, por ejemplo, al Real Madrid, y hay partidos complejos. Entonces, ¿que me serían útiles en alguna jornada? Sí, pero no son 100% determinantes, como a falta de 6 jornadas yo mantener a este tipo de jugadores. Imposible hecho yo Becker, fue el gran hombre del partido, gol, asistencia y demostrando lo que puede llegar a dar. Es verdad que cuando vuelva a Cuba en teoría se caería del 11, pero yo creo que va a haber una bonita pugna con Barrene. No creo que Becker sea tan determinante en la izquierda que en la derecha, pero al menos la titularidad sí que la puede mantener y como chollo nos puede servir. Y el Almería, un equipo que se mantuvo competitivo, nunca sabemos a qué atenernos, cuando confiamos como la semana anterior contra Osasuna 0-3, cuando le dábamos por desahuciados esta semana sacan algo del Real Arena. Es un equipo que en estas últimas jornadas, al no jugarse nada, pues nos puede dar algún que otro disgusto en clave fantasy, porque normalmente apostaremos mucho por el rival. La comprada sería en barba, va a tirar penaltis, doblete, y está llegando muy bien a la recta final de temporada. No es solo cuestión de que está encontrando los números y las acciones decisivas, es también las sensaciones que está dejando de lo poco comprable ahora mismo en el Almería. Mantendría a Pubil, es un lateral muy parecido a Areso, me recuerda mucho. Siempre se las apaña para puntuar de alguna forma, siempre suma de alguna manera y su puntuación al final siempre compensa. Entonces siempre lo querría mantener a pesar de que juegue en un equipo que defensivamente deja muchas dudas. Peligro Jonathan Viera, sigue siendo titular pero no acaba de rendir a un nivel fantasy como le recordamos al inicio de temporada en Las Palmas. Creo que le está costando y no sé si nos va a llegar a compensar alinear a Viera y en algún momento incluso puede perder titularidad. Entonces en peligro. No vendemos de momento, pero mínimo en peligro. Entró Bruno Langa, el que se cayó del 11 fue Centelles, ya veremos si es cosa de un partido, se va a mantener. En principio yo creo que se va a mantener, entonces Centelles no me complicaría la vida y vendería. Y el posible hecho yo di el Lopi. No entendía cómo desde el cambio de entrenador no habíamos visto a un jugador que además es de los mejores que tienes, sobre todo a nivel defensivo, que es donde cojeas, y además es que lo quieres poner en el escaparate para recibir alguna buena oferta. Entonces no entiendo que Lopi no jugara estas últimas jornadas. Fue titular y puede ser útil en estos últimos partidos. Y nos quedaría este lunes, para cerrar la jornada, este Osasuna-Valencia. Cuando os grabo esto pues todavía no se ha jugado y cualquier duda que tengáis respecto a estos equipos la podemos ir comentando en comentarios y ya que nos sirva de cara a preparar próximas jornadas. Valencia y Osasuna, que son dos equipos con cosas en juego, se van a jugar esa plaza y sobre todo el que salga vencedor de este partido pues será una buena opción fantasy. Ambos tienen partidos importantes semana que viene, el Valencia en casa contra el Betis, otro partido directo, y Osasuna que va a visitar Vallecas, donde yo creo que podemos alinear más o menos, no en formato lean, pero sí que podemos hacer buenas apuestas de Osasuna. Así que importante saber lo que pasa esta jornada porque son dos equipos que tienen cosas que decir en clave fantasy en lo que queda. Y hasta aquí el vídeo de este lunes. Ya nos quedan solo 7 jornadas para llegar al final. Es momento de darlo todo, de hacer el último esfuerzo y lo vamos a hacer aquí, creando contenido cada semana y cada jornada en el canal de Don Quijote. Os agradezco como siempre el like en cada vídeo. Chao, chao.